Muy buenas tardes, apreciables medios de comunicación. Damos inicio a la conferencia de prensa este día encabezada por el diputado federal Arturo Ávila Anaya. Él también es vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes ya a todas y a todos, gracias por la espera. Pues yo quiero darles un poco de contexto. Ayer anunciamos algo muy importante que tenía que ver con la detención de Genaro García Luna. Y me da la impresión de que este hecho va a quedar marcado en la historia de México como el día en el que un exsecretario de Seguridad del país fue condenado por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Y me parece importante entrar en varios temas porque no estamos hablando de cualquier exsecretario. Se trata ni más ni menos que de este secretario de Seguridad que en el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí?, fue su brazo derecho. Felipe Calderón, un hombre que le declaró la guerra al narcotráfico, un hombre que trató de legitimar su presidencia, que nosotros pensamos que fue fraudulenta desde el proceso electoral, y que de forma paralela, fíjense ustedes, y a espaldas de los mexicanos, ni más ni menos que su mano derecha, su superpolicía, porque así le decía Felipe Calderón a él, su zar antidrogas, ¿no?, su persona más cercana, su hombre de confianza, su confidente, era parte fundamental del cártel de Sinaloa. ¿Cómo que parte fundamental? Bueno, colaboraba con el cártel de Sinaloa. Las propias autoridades norteamericanas han dicho que era incluso peor que Joaquín El Chapo Guzmán y que el cártel de Sinaloa y todas las atrocidades del cártel de Sinaloa no hubieran sido posibles, sin duda, sin la colaboración de un personaje de la historia como este personaje siniestro. García Luna fue condenado, ya ustedes lo saben, a 38 años de prisión y una multa de $2 millones por 5 delitos. Que 2 millones pues es nada contra lo que se le encontró en las cuentas, $1,000 millones. $1,000 millones a un funcionario público, ¿no? ¿Qué delitos? Participar en una empresa criminal, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, porque como ustedes saben también, pues el señor obtuvo su residencia y su nacionalidad con documentos falsos, muy al estilo de este gobierno marcado por la corrupción. Hoy más temprano, fíjense ustedes, escuchaba yo en una entrevista con la periodista Azucena Uresti a un exsecretario de Gobernación, ¿sí?, a ese que formó parte del gabinete del propio Felipe Calderón, decía que García Luna había sido juzgado solamente mediante testimonios. Y creo que eso ha sido una constante que la oposición, o al menos algunos miembros de la oposición, han tratado de repetir. Pero estoy aquí para decirles que no hay nada más falso que eso. ¿Por qué insisten en defenderlo? ¿Qué hay detrás de esta defensa que no hace ningún sentido de los funcionarios públicos? Por Dios, la Fiscalía de Estados Unidos presentó más de 60,000 documentos de prueba, entre los que se encontraban fotografías, transacciones financieras, informes, audios, mensajes, llamadas, es decir, un expediente sólido, un expediente contundente. Y si quieren hablar de testimonios importantes, pues hablemos también del general Tomás Ángeles Daguajar, que mientras era subsecretario de la Defensa en el gobierno de Felipe Calderón, le advirtió de viva voz, un 9 de mayo del 2007, que Genaro García Luna trabajaba para el crimen organizado. Imagínense ustedes el cinismo de Felipe Calderón al publicar en sus cuentas de X, de esta red social, que nunca le habían presentado a él
pruebas verificables, creo que fue el nombre que utilizó, que el subsecretario de la Defensa, la segunda persona más importante al mando del ejército mexicano, le hubiera dicho: señor presidente, su secretario está involucrado y tiene nexos con el crimen organizado, ¿no era prueba contundente? ¿Ya se le olvidó a Felipe Calderón? ¿Y qué creen que hizo Felipe Calderón? Pues no solo lo despidió, sino que incluso le inventó delitos, imagínense la complicidad que tenía con Genaro García Luna, y lo encarceló, de los cuales ya fueron exonerados. El general ya está libre porque era una carpeta inventada completamente. Por eso nuestra pregunta tan insistente y persistente: ¿de verdad ustedes creen que Calderón no sabía lo que hacía su mano derecha? ¿Su gran hombre de confianza? ¿El superpolicía del PAN? Yo creo que es imposible que no lo supiera, y claro que por eso Felipe Calderón debe de ser juzgado. Pero déjenme abundar un poco más con otros personajes que también podrían estar relacionados con la organización criminal de García Luna. Más de $1,000 millones en transacciones internacionales. ¿Se imaginan la cifra? $1,000 millones de un funcionario público que primero fue director de la Agencia Federal de Investigación y después la mano derecha con Vicente Fox y después con Calderón. La UIF investiga a sus empresas por haber operado más de $300 millones en contratos con los gobiernos del PAN y del PRI. Por cierto, un contrato directo con el Partido Acción Nacional, del que más adelante voy a hablar con todas y con todos ustedes, y que es el punto que nos convoca el día de hoy a esta rueda de prensa. En tan solo 20 años como servidor público, el señor Genaro García Luna amasó un patrimonio, una fortuna de $1,000 millones, 2 restaurantes, propiedades en la Ciudad de México, en Morelos, que se le pueden comprobar, 40 millones de pesos. En México, la Fiscalía General de la República logró congelar sus cuentas y confiscar parte de su patrimonio, hasta que, claro, Genaro García Luna fue apoyado por el entonces Poder Judicial, ese que afortunadamente acabamos de reformar, y le descongeló las cuentas para que pudiera tener un juicio con todo este dinero que seguramente hizo de forma pulcra, esos $1,000 millones, esos $300 millones que como funcionario ejemplar, ¿no?, seguramente amasó. Quiero regresar un poco en el tiempo. ¿De dónde viene Genaro García Luna? ¿Por qué Luna? Porque a veces no se habla mucho de eso. Genaro García Luna tiene una historia de espionaje y traición que data desde 1988, cuando espiaba acciones de grupos opositores de Acción Nacional. Él viene del CISEN, igual con labores de espionaje durante gran parte de la década de los 90, y finalmente, en el gobierno de Vicente Fox, lo adopta, conociendo su pasado como espía de su propio partido, justamente o seguramente para que no revelara los datos que de ellos habían encontrado. Desde su función al frente de la AFI con Vicente Fox, Genaro García Luna comenzó a impulsar diferentes empresas dedicadas a actividades poco claras y constantemente señaladas por giros irregulares, como lo es el espionaje. Recibió contratos en gobiernos panistas, priistas, hasta que el propio Partido Acción Nacional le dio un contrato a una de sus empresas, y me parece que esto es muy grave. Hay que hablar de este contrato y vamos a ponerlo en contexto. Durante años el Partido Acción Nacional y en específico su dirigente Marco Cortés aseguró que el PAN no tenía ninguna relación con Genaro García Luna, lo negaba, decían que ni siquiera era militante, ¿no? No obstante, en marzo del 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó una transferencia millonaria del Partido Acción Nacional hacia una de las empresas de Genaro García Luna, ¿sí?, Aglac Security Consulting Technology Risk Management, por $1,160,000
por un concepto que no se ha aclarado hasta ahorita. Tras darse a conocer esta información de la Unidad de Inteligencia Financiera, el dirigente del PAN tuvo que salir a decir que siempre sí, que su partido sí había tenido que ver con Genaro García Luna y que se había transferido una cantidad millonaria a esta empresa, pero se lavó las manos diciendo no, ese contrato se lo dio mi amigo Ricardo Anaya cuando era dirigente de Acción Nacional. Ahora, luego de que Genaro García Luna fue condenado a casi 40 años de prisión, una cadena perpetua de facto, vemos dos acciones que resultarían pertinentes por parte de las autoridades competentes con el objetivo de que avance la impartición de justicia y son las que quiero poner sobre la mesa como grupo parlamentario. Número uno, el inicio de una investigación contra quien resulte responsable y que se llame a declarar al actual dirigente del PAN, a Marco Cortés, y al exdirigente, al senador Ricardo Anaya, bueno, ya ni hablar del propio Felipe Calderón, a que aclaren cuál fue la relación que tuvo el Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna, con las que ellos mismos ya aceptaron haber tenido contratos. Número dos, que se determine la gravedad de la relación entre el PAN y las empresas de Genaro García Luna para que en su defecto se proceda, en su caso, con la posible cancelación del registro del Partido de Acción Nacional, si es que éste está involucrado en actividades del crimen organizado. ¿Qué servicios le habrá prestado el superpolicía del Partido Acción Nacional? Porque es sabido que durante años Genaro García Luna encabezó complejas redes de espionaje a partidos y actores políticos. ¿A qué se dedicaba realmente la empresa del exsecretario? ¿Por qué Acción Nacional ocultó durante tanto tiempo la relación con las empresas de García Luna? Marco Cortés negó siempre esta militancia y la relación del PAN con García Luna. Sin embargo, hasta que la UIF dio a conocer los contratos entre ambos, fue que Marco Cortés decidió reconocer que sí habían contratos con la organización política y el hoy condenado por el narcotráfico. Es grave que un partido político tenga contratos con la empresa del exsecretario de Seguridad que ha sido juzgado por enriquecimiento ilícito y hoy está en prisión, condenado por tráfico de drogas. Acción Nacional incluso podría perder su registro si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio en contra de Marco Cortés, de Ricardo Anaya y del propio Felipe Calderón. Deberían de ser citados para empezar a declarar y a aclarar cuál fue la relación y en qué términos de la dirigencia del Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna, por qué le pagaron un contrato millonario, cuál fue el concepto, por qué lo ocultaron y lo negaron durante tantos años, qué es lo que se esconde detrás de la transferencia de recursos y por supuesto hay una serie de respuestas que tendría que estar contestando no solamente Felipe Calderón, sino una serie de personajes que fueron muy cercanos a Genaro García Luna. ¿Qué estamos pidiendo? Simple y sencillamente que ante la importancia de este juicio del que ya obtuvimos sentencias y condenas por delitos claros, se inicien investigaciones, que no se quede ahí, que los que hoy salen a decir con una hipocresía absoluta como Marco Cortés, que se inicien investigaciones, pues van a tener que empezar por autoinvestigarse ellos mismos. ¿Cuál fue la materialidad de ese contrato que le otorgó Acción Nacional? ¿En qué ayudó la empresa de Genaro García Luna, que según series y datos importantes que están integrados en la carpeta de investigación de los 5 delitos por los que fue condenado, se dedicaba al espionaje? ¿Acción Nacional espiaba? ¿Acción Nacional tenía vínculos con el narcotráfico?
¿Qué es lo que tienen que esconder? Y de Felipe Calderón no queda más que decir qué cínico es Felipe. Felipe el cínico, habría que decirle. Es imposible pensar que un presidente que además tenía ya información de un subsecretario de la Defensa, de que su mano derecha era cómplice del crimen organizado, específicamente de un cártel, no supiera lo que estaba haciendo. Ya olvídense ustedes la disculpa. Habría que ver con información contundente si es viable la integración de una investigación de oficio en contra de estos personajes. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. La primera en el turno será Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, diputado, buenas tardes. Margarita, ¿cómo preguntarte, estás? Bien, gracias. Preguntarte, bueno, esto ya sucedió, ¿quién sería la encargada de hacer estas investigaciones? Porque vemos que el titular de la Fiscalía General de la República, pues casi ya son 2 años que se encuentra ausente, no se le ve por ningún lado, dicen que sí está trabajando, pero pues quién sabe en qué temas. Y también preguntarte, al darle superpoderes a un jefe policíaco, ya vimos los resultados, ¿ustedes qué van a hacer para blindar el trabajo de Omar García Harfuch? Porque también a él le dicen que es el superpolicía, que es casi el cerebro de la inteligencia aquí en México, en la cuestión de investigación. ¿Qué sería necesario ponerle un chip, una vigilancia especial, pues para que no caiga en las redes de estos grupos criminales? Porque a veces sabemos que ni siquiera es por voluntad, sino que son obligados. ¿Qué hay que hacer para prevenir? Porque pues ya lo de García Luna ya es, dirían, un caso juzgado, pero aquí en México, volviendo, ¿quién lo va a investigar? ¿Quién va a ser el valiente que va a decir que a España que mande para acá a Felipe Calderón? Porque él por su voluntad no creo que venga, pero a ver, ¿quién lo va a hacer? Y también lo de Omar García, a mí sí me gustaría saber cómo blindar a este superpolicía. Nosotros como grupo parlamentario estamos pidiendo que se inicie de inmediato una investigación contra quien resulte responsable, y no solamente contra Felipe Calderón, el cínico, ¿no?, sino contra Marco Cortés por los posibles contratos suscritos, y contra Ricardo Anaya, si es que fue Ricardo Anaya. Que no expliquen, porque no van a explicar nada, ya sabemos que son muy hipócritas, ya sabemos que nunca le han hablado de frente y con la verdad al pueblo de México. Así es que es la solicitud que estamos haciendo. Hay elementos para iniciar investigaciones de oficio en contra de ellos. Hay solicitando que se inicie una investigación de oficio a las autoridades correspondientes, la Fiscalía General de la República. Segundo tema, ¿cómo blindar? Pues, Margarita, con todo cariño, nosotros somos muy distintos a ellos. Tenemos una estrategia de seguridad que está basada en un modelo que ya dio resultados cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero además estamos adicionando ciertos elementos. Tenemos la reforma a la Constitución para darle más fuerza de investigación a la Guardia Nacional, para poder integrar carpetas de investigación y coadyuvar con el Ministerio Público, para que tenga una doctrina militar y pueda sacar lo mejor del ejército sin ser militar, con respeto en los derechos humanos. Tenemos también ya una reforma judicial que le va a quitar justamente este poder económico y poder de los criminales que estaban dentro del poder judicial, y lo vimos en el caso del propio Genaro García Luna cuando le descongelaron 2 semanas antes del juicio las cuentas para poderlo enfrentar. Tenemos también la integración de un sistema nacional de inteligencia, que me parece una innovación importante, en donde no solamente va a participar el Ejército, la Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, sino las fiscalías estatales, las áreas de inteligencia que forman parte también del CNI, todas aquellas se van a integrar en un gran sistema que permita atender las causas también de la UIF también incluso, desde el punto de vista de la inteligencia. Me parece también muy importante mencionar que nosotros estamos promoviendo la coordinación, no la subordinación de las fiscalías, la integración al Gabinete de Seguridad de la Fiscalía General de la República, que de hecho ya participa hoy en las juntas y en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Me parece que si alguien puede presumir resultados en materia de seguridad es la doctora Claudia Sheinbaum,
¿Y a quién tiene al frente de esta estrategia? A una persona que ha dado resultados también, que es Omar García Harfuch. Así que no, nosotros no tenemos superpolicía, nosotros tenemos gente preparada que ha dado resultados y que va a dar resultados. Los logros importantes que ha hecho Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque hasta ahorita pues sí vemos que son de la oposición a quienes se investigan, pero tampoco hay resultados, nomás se lanza ahí digamos el dardo, pero hasta ahorita ¿a quién tienen detenido o quién está sobre la...? Hay una gran cantidad de investigaciones, hay una gran cantidad de documentos, hay una gran cantidad de documentos de colaboración que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera. Muchos de ellos, por la naturaleza de una investigación, son evidentemente no públicos, otros también son públicos. Lo que yo te ofrezco es con todo gusto darte información que me pueda a mí brindar la Unidad de Inteligencia Financiera, que hace una gran labor para evitar que haya este tipo de acciones y que es una herramienta fundamental para desincentivar las actividades criminales al tratar de atender desde el punto de vista del recurso financiero este tipo de situaciones. Continuamos con las preguntas, solicitando de la manera más respetuosa a los compañeros de los medios de comunicación que nos adhiramos al tema que el día de hoy nos atañe. Continuamos con Jaime Obrajero de W Radio. Buenas tardes, diputado. Yo quiero preguntar, ya usted menciona que van a solicitar que se haga una investigación de oficio. ¿Los diputados o usted en lo personal podrían presentar una denuncia penal en contra de estas personas, específicamente del expresidente Felipe Calderón, por los nexos que tuvo, bueno, era el jefe de García Luna? Y también volviendo al tema de García Harfuch, si bien el jefe de García Luna era Felipe Calderón, uno de los subordinados de García Luna era precisamente García Harfuch, si también él tendría, por ejemplo, que presentarse también a declarar lo que sabe en torno a este tema, y si van a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores pues una especie de extradición cuando se presente la denuncia, digamos, para que traigan a México a Felipe Calderón. Gracias. Gracias por la pregunta. La primera sería comentarte que hay elementos para que se inicie una investigación de oficio. Hay delitos contra la salud, hay tráfico de drogas, hay homicidios involucrados, hay una gran cantidad de elementos. Puede que ya se haya iniciado. ¿Yo qué hago aquí como grupo parlamentario? Pedir que se haga. ¿Me explico? Es decir, ¿qué hace el vocero del grupo parlamentario de Morena? Decir, oigan, no podemos dejar esto así, y menos cuando hubo contratos con un partido político, y menos cuando se negaron en su momento, y menos cuando hay elementos para pensar que la empresa de Genaro García Luna se dedicaba al espionaje. Entrémosle a fondo a una investigación. Si lo está haciendo o no, ya no me corresponde a mí, yo no soy parte de la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, pero estoy solicitando a nombre del grupo parlamentario que se inicie una investigación de oficio en contra de Felipe Calderón, en contra de Marco Cortés, en contra de Ricardo Anaya y en contra de la posible actuación que tuvo un partido político, Acción Nacional, al haberle otorgado un contrato a un criminal, hoy confeso, y hoy sentenciado y con una condena muy clara. El segundo tema, el tema de Omar García Harfuch obedece más a una narrativa de la oposición. El propio Omar ha negado que ni le reportaba a él, ni lo conocía, es decir, de forma directa, ni estaba enterado de ninguna de las acciones. Y es algo que ha reiterado continuamente. Reitero, el tratar de vincular a Omar por haber trabajado en ese momento en ciertas áreas que correspondían a la seguridad pública o a la inteligencia, me parece un hecho que solo responde a la narrativa de la oposición de tratar de decir sí, pero ustedes también. No. Nosotros no somos iguales. Nosotros somos completamente distintos. Y en este caso creo que tenemos que llegar al fondo del tema y reitero, hay todavía temas que deben de investigarse. Muchas gracias. Adelante, Fer Damián de Milenio. Gracias. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes ya, ¿verdad? Primero una precisión. Si la información que estás presentando es sobre un contrato de Acción Nacional con las empresas de García Luna, ¿cuál es el motivo, la motivación para citar a declarar a Felipe Calderón? No me queda claro ese punto. El otro aspecto es, si hay información tan vasta
sobre las relaciones que deja aquí García Luna, sus actividades criminales, etcétera. ¿Por qué la Fiscalía en 6 años, la Fiscalía de Alejandro Hertz, no habrá puesto atención en este tema? ¿Estará incurriendo o estuvo incurriendo en omisión? Por favor. Mira, lo primero que yo te respondería es, son 3 temas los que estoy planteando sobre la mesa. Uno es la incredulidad con la que nos quieren tratar a las y a los mexicanos de que Felipe Calderón no sabía. A ver, reitero, el propio subsecretario de la Defensa se lo comentó, lo dijo. A mí me parece que es información de primer nivel. Segundo, la gran cantidad de elementos que tenía o que tuvo la investigación basada en una realidad, la autoridad norteamericana, o las autoridades, porque fueron distintas agencias las que estuvieron colaborando, pues hacen pensar que era una obviedad que Felipe Calderón sabía lo que estaba pasando con su mano derecha. Fíjense, no solamente eso, acabaron incriminando a un subsecretario de la Defensa, inventándole delitos. ¿Cuál era el interés de Felipe Calderón de aventarse un tema como ese? ¿Qué estaban ocultando o qué están ocultando? Hoy simple y sencillamente dice que debemos de estar unidos, que él luchó, hombre, luchó pero para ayudarle a un cártel. Entonces, primer tema que estamos pidiendo, investigues a Felipe Calderón, llámenlo a declarar. Es incrédulo completamente pensar que no estaba involucrado. 2, hay claramente una relación contractual de un partido político que es el Partido Acción Nacional, que primero se negó y después se aceptó. ¿Qué hubo en ese contrato? Si hay indicios de que las empresas de Genaro García Luna se dedicaban al espionaje, Acción Nacional utilizó herramientas de espionaje, hay que investigarlo. Claro que requiere eso de la participación de la autoridad. Y 3, si hay entonces un involucramiento por parte de Acción Nacional en este tipo de actividades, habrá que valorar la cancelación de un registro incluso, ¿no? Habría que ver cuáles son las posibilidades. Entonces son distintos temas que son parte de hoy una condena. Y respondo a la última, mire, yo entiendo que para ustedes hoy quizás sea, y no para ustedes, para muchas y para muchos, haya este comentario de por qué no lo hizo la Fiscalía General de la República. Pero yo creo que el camino fue correcto, uno por la parte jurisdiccional, porque él ya era residente y era ciudadano norteamericano, ¿no? Estaba sujeto a las leyes, vivía allá de hecho, entonces correspondía a una investigación. Y 2, porque creo que también se hubiera prestado una interpretación de persecución política. ¿Sí me explico? Es decir, se hubiera pensado entonces, o la narrativa hubiera sido, no, pues seguramente hay un interés creado por parte del gobierno de la transformación. Entonces me parece que fue algo muy inteligente dejar que el juicio lo siguiera el gobierno de Estados Unidos, las distintas agencias que participaron, porque se quita esa nube de que hubiera habido un interés político por tratar de involucrar a una persona. ¿Qué es más? ¿Qué fuerza tendría hoy si la investigación hubiera sido juzgada o sentenciada por la Fiscalía General de la República? Seguramente tendríamos a los de Acción Nacional diciendo, no, claro, pues la inventaron, la hicieron, la construyeron, ¿no? Hoy tenemos afortunadamente la posibilidad de decir, no, fueron jurisdiccionalmente los norteamericanos y las agencias las que lo investigaron, las que determinaron que había delitos graves, las que lo condenaron a 38 años, bueno, casi 40 años, y las que hoy lo van a tener preso casi hasta los 90 años de vida. Basado en toda esta información, basado en más de 60,000 hojas que forman parte de este expediente, basado en transferencias económicas, basado en una gran cantidad de información, pues yo creo que ya hay una ruta para seguir adelante. ¿Cuál es la ruta? Pues veamos qué tanto sabía o no sabía un presidente, porque eso es muy grave. Y veamos también los vínculos del Partido Acción Nacional con las empresas de espionaje, de acuerdo a las carpetas de investigación del gobierno de Estados Unidos, y de un delincuente hoy confeso. ¿Qué hacían? ¿Por qué lo negaron? ¿Y por qué hoy son tan hipócritas y tan cínicos de salir a decir que simple y sencillamente no lo conocían o no sabían o no tenían información?
Hay que llegar al fondo del asunto, me parece que es un tema importante. Y les voy a decir por qué es un tema importante. Porque nosotros no tenemos duda que la política pública en materia de seguridad tuvo un efecto expansivo en homicidios dolosos a partir de Felipe Calderón, y lo dicen los números, por dos elementos fundamentales. Una, porque sacó al ejército sin estrategia de los cuarteles, y eso se llama militarizar, ojo, ejército sin estrategia. Y segundo tema importante que me parece fundamental, porque permitió una operación como Rápido y Furioso, mediante la cual ingresaron miles de armas con la idea de que supuestamente le iban a dar una geolocalización al gobierno de Estados Unidos y al mexicano que trabajaban en cooperación. Hoy hasta me atrevo a pensar que fue una forma en la que Felipe Calderón y Genaro García Luna armaron ni más ni menos que a sus socios mediante esta operación, ¿no? Así de grave. Le damos la palabra a Adolfo Sánchez de Anesma Televisión. Buenas tardes, diputado. Yo quisiera preguntarle, ahorita Marco Cortés y Ricardo Anaya son senadores de la República, por lo tanto pues, la ley los protege. ¿Ustedes van a pedir su desafuero de estos dos legisladores panistas en primera instancia? El segundo, pues parece que están haciendo una cortina de humo con como lo decía el diputado del PRI, el coordinador del PRI, parece que tratan de aprovechar esta coyuntura para una cortina de humo y ocultar otro tipo de problemas que hay en el país. Tenemos un índice alto de muertes, la crisis económica que sigue creciendo, la inflación crece día con día. No se están aprovechando por esto con una cortina de humo. Y la tercera pregunta, vemos ¿cómo le van a quitar, yo no entiendo cómo le van a pedir al INE que le cancele el registro al PAN si esto ocurrió hace casi 18 años con Felipe Calderón? Y finalmente al expresidente López Obrador también lo mencionaron durante las indagatorias de García Luna y con otros delincuentes, lo mencionaron varias veces, de que Morena recibió dinero del narcotráfico para financiar campañas. ¿No son como Poncio Pilato, se están lavando las manos? No, a ver, la primera respuesta que me gustaría darle es, y me parece que hoy la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, lo mencionó. Nosotros no vamos a permitir en el gobierno de la transformación ningún vínculo con el crimen organizado, sea quien sea, caiga quien caiga. Es una diferencia enorme y abismal la forma en la que nosotros trabajamos. Segundo tema que me parece importante, no hay cortina de humo, hay una sentencia, ni modo que nosotros le hubiéramos dicho al gobierno de Estados Unidos que condenara en estos momentos. ¿Y cortina de humo de qué? Si estamos por la mejor parte de la transformación, acabamos de aprobar una reforma judicial que va a cambiar el Poder Judicial de fondo, acabamos de aprobar una reforma para darle mucha más fuerza a los pueblos originarios y afrodescendientes, acabamos de aprobar una reforma que le otorga derechos constitucionales a las juventudes de mexicanas y mexicanos, acabamos de aprobar una reforma constitucional que nos permite tener salarios mínimos por encima de la inflación y que haya una media para personas específicas que nunca más vuelvan a recibir menos de lo que les corresponde. Y así llevamos ya 8 reformas constitucionales aprobadas de las 19 que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta acaba de anunciar una inversión enorme en un encuentro con empresarias y con empresarios en nuestro país. Se asoma la mejor oportunidad histórica de inversión con la relocalización en nuestro país. Se advierten reformas constitucionales para tener, como nunca, obras de infraestructura en materia de trenes de pasajeros. Vamos a construir 3,000 kilómetros, el doble de lo que construyó Andrés Manuel López Obrador. Vamos a incentivar también el traslado de logística de carga. Le vamos a entrar como nunca al tema del agua. Vamos a incentivar más de 20,000 enfermeras y doctores que van a hacer consultas en casas. El tipo de cambio está estable. Me parece que las pequeñas dilataciones corresponden al mercado, corresponden también a un tiempo electoral en Estados Unidos, pero de ahí en fuera me parece que las variables son buenas, la deuda se encuentra a niveles razonables de las reservas internacionales, México se coloca como la 12ª economía más importante del mundo,
hemos sacado de la pobreza, de acuerdo al Banco Mundial, a más de 9.5 millones de mexicanas y de mexicanos. Perdón, pero yo veo un México que va para adelante y a marchas apresuradas, ¿eh? No veo una cortina de humo. Cortina de humo sería no decir esto. Cortina de humo sería dejar pasar la posible comisión de delitos de estos personajes que tanto daño le han hecho a nuestro país en el pasado. Muchísimas gracias. Pues se tendrá que valorar si después de una investigación resulta que están involucrados en vínculos, ahora lo sabemos, con un criminal o que utilizaron la empresa de García Luna para actividades de espionaje, pues yo creo que ustedes saben qué procede el juicio político, pero es una valoración que no va antes de que se determina la comisión de un delito, es decir, primero va la determinación de si hay un delito o no y después viene ya entonces la solicitud del juicio político. Son periodos y procesos continuos, pero distintos y en distintos momentos. Así es que lo que pedimos hoy es muy claro. Número 1, que inicien investigaciones. Felipe Calderón, Marco Cortés, Ricardo Anaya. Número 2, que se explique con claridad el contrato. Y no le creemos a Marco Cortés que enseñe qué fue lo que pagó por ese $1,000,000. Que enseñe cuáles fueron los tratos. ¿Por qué nunca lo enseñó? Que nos diga por qué lo negó. Y claro que hay facultades, porque no sucedió hace 18 años lo del contrato. Lo del contrato sucedió hace algunos años. Y hoy ya tenemos elementos para pensar que había actividades criminales detrás de un contrato de acción nacional. Y la ley es muy clara. Si un partido político se involucra con el crimen organizado, procede la cancelación del registro. Es un proceso. Que se inicien las investigaciones y que caiga quien caiga. Continuamos con Claudia Telles de IMER y finalizaremos con Félix Muñiz de Punto Aéreo. Sí, para preguntarle, usted insiste en que la FGR inicie una investigación de oficio. ¿No sería mejor que se presentara una denuncia penal? Porque ya vimos que en 6 años la FGR no hizo nada, usted mismo dijo que qué bueno que lo juzgaron allá. Entonces, ¿no sería mejor que se presentaran ya con hechos una denuncia para que ahora sí la FGR se ponga a trabajar e incluso pida la extradición de García Luna para que aquí lo juzguen? Porque pues ya sabemos que los llamados que hace el Congreso a cualquier autoridad pues son peor que llamados a misa porque no les hacen caso. Entonces, ¿no sería mejor que presenten una denuncia penal para que actúe, para ver si actúa la FGR? Porque nos mencionan que modificaron al Poder Judicial, pero pues si no hay una carpeta de investigación o la FGR no hace nada, ¿cómo actúa la Corte? ¿No? Sería como echarle la culpa a la Corte sin tener velas en el asunto, ¿no? Esa es una. Otra, ¿no sería necesario que también, ustedes dicen que son diferentes, investigaran algunos casos que están en duda actualmente? Un gobernador que se ha mencionado, ¿no sería necesario que se investigara para evitar que ustedes también enfrenten después que les dijeron y salga con que finalmente sí hay o hubo algo? Y una tercera, sé que nos dijeron que no es el tema, pero yo le quiero preguntar, ¿qué opinión le merece que el INE haya puesto una suspensión o haya puesto una pausa a la organización del proceso para la elección de ministros, magistrados y jueces, porque tienen que determinar primero qué va a pasar con estas 100 suspensiones que hay para este proceso? Y además también presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del INE y también el Consejo de la Judicatura, y todavía no hay resolución. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. La segunda pregunta, yo creo que nadie puede estar nunca por encima de la ley. Y si algo tiene la presidenta de este país es una honestidad intachable. Me explico, es una persona que verdaderamente predica con el ejemplo. Así es que creo que hoy lo comentó en la mañanera. Hoy fue la pregunta que alguien le hizo y ella dijo con mucha claridad, no hay aquí protección para nadie, ¿no? Pero pues, se requiere una investigación. De hecho, nosotros hemos tenido la cautela de no salir a declarar hasta que no hubo una condena. Ya hay una condena, ya hay una sentencia clara, ¿no? El segundo punto que me parece relevante es mencionar que hay facultades para que se inicie de oficio. Vamos a esperar a ver qué dice la autoridad. Nosotros que lo estamos solicitando seguramente tendremos una respuesta
de la Fiscalía General de la República para que nos diga si eso sucede, o a lo mejor ya sucedió, y a lo mejor es información que no sabemos, y ya está una carpeta en contra de Ricardo Anaya, Marco Cortés y quizás. Pero sí, en la respuesta pasada creo que fui claro, ¿no? De que me parece importante, y me parecía importante si la carpeta desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista de la residencia y desde el punto de vista de la comisión de delitos estaba ya iniciada por 7 autoridades, si no me equivoco, en Estados Unidos, 7 autoridades distintas, no solamente la DEA, distintos, la fiscal, la DEA y otras agencias que se involucraron en el asunto, ¿no? Pues me parece que sí ha habido un ingrediente de suspicacia, que qué bueno que no sucedió, ¿no? Y eso lo quiero reiterar. Hoy creo que es un buen momento para que si hay información, para si hay una carpeta, pues se empuje y se llegue hasta los últimos responsables. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder. Yo creo que no va a haber problema, yo creo que el órgano de colegiado más importante del instituto, que es su consejo, va a hacer las determinaciones correspondientes. Yo creo que no va a haber ningún problema, vamos a esperar, estamos justamente en eso nosotros y nosotras. Terminamos con Félix Muñiz de Punto Aéreo. Gracias, Félix, diputado. muchas gracias, Félix. Muy buenas tardes. Preguntarte, pues entonces ustedes como gobierno y como grupo parlamentario de Morena justifican que nuestros criminales mexicanos sean juzgados en los Estados Unidos. Aquí no tenemos medios para que los llevamos ante la justicia. ¿Eso ustedes están de acuerdo en que sean en Estados Unidos? No, yo Porque creo que por no. ahí, también por ahí andaba un general que se llama Cienfuegos, Sí, que también lo habían investigado y lo chisparon, sí. Y no sé si a él también habría que investigarle. Pues también hay que investigar a quien tenga, a ver, nosotros no estamos en contra de que se investigue a nadie que pueda tener un vínculo con el crimen, nunca lo hemos estado, queremos ser un gobierno distinto, por eso la gente confía en nosotras y en nosotros, y sin duda en los aparatos de gobierno, que son tan grandes, ¿no? Puede haber indicios de este tipo de conductas delictivas que hay que acabar con ellos, y se acaba con ellos poniendo el ejemplo desde la cabeza, ¿no? Por eso parece muy relevante este caso, es que no es menor que la gente más cercana a un expresidente hoy esté condenado, no es menor. Pero debería de ser en México. ¿Perdón? Pero debería haber sido en México. Pues está condenado hoy en Estados Unidos y si hay una carpeta de investigación puede ser sin duda homologada y puede obtener sentencia en México también. Son decisiones que tendrá que tomar la Fiscalía General de la República, pero ya hay elementos para poderlo llevar a cabo. Incluso se podría juzgar en México, claro, es una alternativa jurídica con los elementos que se tienen con la otra autoridad. Son alternativas que no me corresponde a mí como diputado federal y como vocero de este grupo parlamentario. A mí me gustaría responderles muchas de las preguntas que ustedes me hacen, ¿no? Pero muchas de ellas no recaen en el ámbito del Poder Legislativo. ¿Qué me corresponde a mí? Fijar una postura como grupo parlamentario de mi partido y pedirle a las autoridades correspondientes que hagan lo que hagan para que los responsables y las responsables tengan un castigo ejemplar. Y ya finalmente, ¿qué se podría hacer en el sentido de que si Genaro García Luna, ya que va a pasar toda su vida allá, hablara y sacara nombres, ¿no tienen temor de ustedes que alguna gente del gobierno también los involucre? Yo creo que Felipe Calderón ya debería estar tomando un avión a otro lado, ¿no? Más bien, porque pues él fue el secretario de Seguridad Pública de un gobierno de Acción Nacional y a lo mejor otros personajes también que forman parte de Acción Nacional deben de estar muy nerviosos, ¿no? Entonces yo creo que más bien los nerviosos deberían ser ellos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Diputado, ¿sí debiera intervenir la Fiscalía, la UIF, con toda esa información que usted dice Claro, que es lo que estamos pidiendo en esta rueda de prensa. La intervención de la Fiscalía General de la República para que se inicie una carpeta de investigación de oficio en contra de quien pueda resultar responsable de 3 temas importantes. Una, la relación que tiene Marco Cortés, la relación que tiene Ricardo Anaya y el Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna, que de acuerdo a los expedientes de las carpetas de investigación norteamericanas, se dedicaban a espiar. Y esa parte me parece importante y tenían vínculos con el crimen organizado. Segunda, ver, ¿no?, cuál es la responsabilidad de un expresidente que hoy se presenta como mustio y como cínico
a desconocer lo que su brazo derecho hizo y diciendo que no tenía, de veras, así puso en el Twitter, puso, nunca tuve pruebas verdaderas o elementos verdaderos para poder tomar esa determinación. ¿Les parece menor que un subsecretario de la Defensa en funciones le haya informado a un presidente que su brazo derecho, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tenía vínculos con el crimen organizado y no hubiera hecho nada? Ahí me parece que hay mucho que investigar ahí. Oiga, ¿y lo del INE no les preocupa esa pausa? No. Porque al final de cuentas, si el INE no avanza, el proceso se va a esto quedar. va a avanzar, la reforma va a avanzar, esto va a avanzar, ya tendrán información ustedes en pocos días. Esto va a avanzar y tendremos elecciones en junio del 2025. ¿Buscarán reunirse con los consejeros del INE o con la propia presidenta del INE? Es algo que le corresponde ya a las autoridades específicas. Hay una representación que ya fue nombrada por parte del legislativo, hay una representación que tiene cada uno de los partidos políticos y les corresponde a ellos ya hacer la labor ante el Consejo General del INE. No, esto va a avanzar, no se apuren, tendremos reforma judicial. No, estoy bien confiado, no se apure, créanmelo, le podría apostar lo que usted me diga, aproveche. Muchas gracias a los medios de comunicación, buenas tardes. Muchas gracias.